La Casa del Relato presenta. Algo no está bien en mi nueva ciudad. Parte 2. A pesar de que me detuve un momento, observando el camión que avanzaba por la calle vacía, mi instinto me empujó a continuar siguiéndolo. Era como si alguna fuerza invisible estuviera controlando mis pasos, llevándome hacia lo desconocido. Las luces de la calle temblaban levemente, creando sombras erráticas que se alargaban y desaparecían al ritmo del viento. Cada rincón de la ciudad se sentía aún más lejano, extraño, como si todo estuviera distorsionado por una niebla que ya no era de humedad, sino de paranoia. El camión giró en una esquina oscura. Por un momento, pensé en darme la vuelta. Era un pensamiento fugaz, que me invadió con fuerza, pero al mismo tiempo sentí una necesidad insaciable de avanzar. ¿Qué podía sucederme? Era solo un camión, pero ese hombre, esos ojos vacíos, y ese ambiente, todo comenzaba a formar un conjunto perturbador que ya no podía ignorar. El motor del camión hizo un ruido extraño al girar, como si algo más estuviera dentro, algo que no debía ser escuchado. Decidí, casi con los ojos cerrados, dar unos pasos más rápidos, tratando de alcanzar la siguiente intersección donde vi que el vehículo se había detenido. Cuando llegué, el camión había desaparecido, solo quedaba una serie de luces apagadas y un silencio casi palpable, pesado. Una punzada de miedo me recorrió. ¿Dónde se había ido? Esa calle ya no me era familiar. La disposición de los edificios era inusual, diferente a lo que recordaba. Las casas parecían estar encajadas unas con otras, dejando espacio solo para calles estrechas por donde casi no pasaba la luz. Esta no era la ciudad que había decidido llamar hogar. Era algo más, algo que me invadía, que se derramaba por los bordes, como si el lugar estuviera cambiando conforme yo caminaba por él. De repente, una luz brilló en la esquina más alejada, justo donde el camión había detenido su paso. Apareció como una figura borrosa entre las sombras, una ventana de una casa, parpadeando tenuemente como si alguien estuviera dentro, observando. No lo dudé más y me acerqué sigilosamente. Con cada paso, la atmósfera se volvía más asfixiante. Podía escuchar mi respiración cada vez más acelerada, y con el golpeteo del corazón, parecía que la ciudad misma respondía a mis temores. Pero cuanto más cerca estaba de esa ventana iluminada, más oscuro se volvía el entorno que me rodeaba. Me sentía atraído como una mariposa acercándose a la luz, sin ser capaz de controlar mi curiosidad. Al llegar, me detuve frente a la ventana, por fin, decidí mirar. Al principio, no vi nada. Todo lo que podía ver era el interior polvoriento de una vieja casa, con las sillas dispuestas alrededor de una mesa de madera. Entonces, de repente, algo en el fondo, cerca de la puerta, se movió. Fue rápido, tan rápido que no pude distinguirlo con claridad. Pero los flashes de una figura encorvada, una sombra larga, delgada, me asaltaron. No pude apartar la mirada, a pesar de que algo en mi interior me gritaba que no debía seguir allí. Los segundos parecían pasar en cámara lenta, y sentí como mi piel se erizaba con la sensación de ser observado. Intenté retroceder, pero en el mismo momento en que me giraba, escuché un sonido detrás de mí. Como el roce de la puerta. La misma sensación de estar atrapado regresó con fuerza. Me di vuelta solo para ver cómo, en la distancia, algo más se había movido en el umbral de la puerta. Esta vez, era un paso, un sonido seco. Ya no podía controlar mi ansiedad. Mi corazón latía con violencia mientras mis pies casi se movían por instinto. Di un paso hacia atrás, me volteé y corrí sin rumbo, empapado por el miedo, mientras las sombras,
la ciudad, todo lo que conocía empezaba a desdibujarse. Mis pasos resonaron en las calles desiertas, y al girar la esquina, algo indescriptible ocurrió. La calle ya no era la misma. De alguna manera, había cambiado, las casas parecían tener otra disposición, la calle no coincidía con la que había visto hace solo unos minutos. No era una simple confusión, había algo tangible en el aire, algo que hacía que el lugar no fuera reconocido por mis ojos, que sentía extraño, extraño y nuevo, pero profundamente oscuro. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y me hizo dar un brinco. Al mirar la pantalla, noté que había recibido un mensaje. Era de un número que no reconocía. El mensaje decía solo 2 palabras: vuelve a casa. El aire se volvió aún más pesado. ¿Quién sabía dónde estaba? ¿Cómo podía alguien, algo, saber mis pasos? ¿Era real lo que veía? Estaba seguro de que había algo mucho más grande que solo un par de incidentes o coincidencias. Estaba atrapado en una red que ni siquiera podía empezar a comprender. Giré rápidamente hacia el parque cercano, sin pensar en qué iba a hacer al llegar allí, pero una corazonada me dijo que debía ir. No era algo que quisiera, pero todo dentro de mí me empujaba a esa dirección. Llegué al borde del parque y, a lo lejos, pude distinguir la figura de alguien. Un hombre. Con una gabardina gris. Mi sangre se heló. El parque estaba sumido en una oscuridad que parecía devorar todo a su alrededor. La figura del hombre de la gabardina estaba allí, de pie, inmóvil, como si supiera que llegaría. A pesar de la distancia, podía sentir que me observaba. Había algo en su postura que transmitía una calma antinatural, como si toda la situación estuviera bajo su control. El teléfono vibró en mi bolsillo otra vez. Lo saqué con manos temblorosas y miré la pantalla. Un nuevo mensaje: estás cerca. Mis dedos prácticamente soltaron el dispositivo, pero me forcé a sujetarlo. La pantalla estaba empañada por las gotas de sudor que corrían por mi frente. Giré la cabeza rápidamente hacia el hombre de la gabardina, pero ya no estaba. Cerré los ojos por un segundo y respiré profundamente, intentando reunir algo de coraje. Sabía que no podía quedarme inmóvil. Todo en mi interior gritaba que siguiera adelante, pero a cada paso que daba hacia el parque, el aire se volvía más opresivo. Había algo vivo en ese silencio, algo que parecía rozarme la piel aunque no hubiera viento. Cuando finalmente crucé la verja oxidada del parque, noté que no estaba solo. Había algo más entre los árboles. Podía escucharlo, pasos arrastrados en la hojarasca, crujidos de ramas quebrándose, pero cuando miraba en cualquier dirección, no había nadie. Caminé lentamente por los senderos descuidados, guiado más por el impulso que por la razón. A lo lejos, vi algo que no encajaba. Entre la maleza, cerca de un viejo columpio, había un círculo trazado en el suelo, hecho con aquellas mismas piedras extrañas que el hombre había estado recolectando antes. Había algo inquietantemente preciso en cómo estaban colocadas. En el centro del círculo, había un pequeño montículo, como si algo estuviera enterrado allí. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que podía escucharlo en mis oídos. El círculo no estaba solo. Había otras marcas alrededor, símbolos tallados directamente en el suelo con algo afilado. No reconocí los grabados, pero había algo profundamente perturbador en su apariencia, como si no pertenecieran a este mundo. Antes de que pudiera decidir si cruzar o no el perímetro del círculo, una risa suave, casi infantil, resonó en el aire. Giré rápidamente, buscando la fuente,
pero solo vi las sombras oscilando entre los árboles. La risa continuó, intermitente, como si viniera de diferentes direcciones, cada vez más cercana. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, y por primera vez me sentí completamente indefenso. De repente, sentí una presencia detrás de mí. No quería darme vuelta, pero mi cuerpo no respondía. Giré lentamente, con la sensación de que estaba a punto de enfrentar algo que nunca podría olvidar. Frente a mí, a solo unos metros de distancia, estaba el hombre de la gabardina. Esta vez, su rostro ya no era indistinguible. Sus ojos eran negros como el vacío, y su sonrisa parecía, desencajada, imposible. Habló con una voz que no parecía suya. Llegaste muy lejos. Pero hay más por descubrir. Mi garganta estaba seca, y no podía articular una palabra. Él dio un paso hacia adelante, y el suelo pareció temblar bajo su peso. Alzó una mano y señaló el círculo de piedras. Ellos están esperando. Sin decir más, el hombre desapareció. Desapareció como un parpadeo, dejando tras de sí el eco de su última frase, reverberando en mi cabeza. Ellos están esperando, ¿ellos? ¿Quiénes eran? Las preguntas no dejaron de arremolinarse en mi mente, pero algo más me estaba empujando a actuar. No sabía si era por pura desesperación o si algún poder más grande me controlaba, pero mis pies comenzaron a moverse hacia el círculo. Me agaché, extendiendo las manos hacia las piedras que formaban la extraña construcción. No tenía intención de tocarlas, pero de repente, todo alrededor de mí pareció volverse irreal. Sentí un zumbido en el aire, como si el propio tiempo se estuviera deformando. Antes de que pudiera retirar mis manos, el suelo dentro del círculo comenzó a hundirse, como si algo estuviera emergiendo desde debajo de la tierra. La risa volvió, esta vez más fuerte, más aguda, y no venía de una sola voz, sino de muchas. El montículo de tierra en el centro comenzó a desmoronarse lentamente, revelando una superficie de madera vieja y podrida. Era una caja, no más grande que una mesa pequeña. El aire se volvió insoportablemente frío cuando me incliné para observarla más de cerca. De repente, sin previo aviso, la tapa de la caja se abrió con un crujido horrendo, y la oscuridad en su interior parecía extenderse como una marea negra que absorbía todo. Algo salió disparado, algo que no llegué a ver con claridad, pero que sentí atravesándome, como una descarga que me dejó temblando. Todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirado en el suelo, lejos del círculo de piedras. Las ramas y hojas secas estaban desperdigadas alrededor de mí, como si algo me hubiera arrastrado hasta allí. Pero, aunque mis ojos estaban abiertos, todo estaba envuelto en una penumbra extraña. El parque ya no parecía un parque. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas, luna, ni rastro de la claridad de una farola. Miré hacia donde estaba el círculo, pero las piedras habían desaparecido. Todo lo que quedaba era el suelo arrasado, con marcas irregulares y profundas, como si algo gigantesco hubiera brotado y dejado un vacío detrás. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía con la misma agilidad de siempre. Cada movimiento me costaba, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Fue entonces cuando lo noté, no estaba solo. Aunque no podía ver claramente a mi alrededor, algo se movía en la oscuridad. Escuché el crujir de ramas bajo pasos pesados, rítmicos, como si algo caminara deliberadamente hacia mí. Me congelé en el lugar, incapaz de decidir si debía correr o quedarme allí. Fuera lo que fuera, parecía que rodeaba la zona donde estaba tirado. Entonces,
una figura emergió parcialmente de las sombras, alta, de proporciones casi humanas pero ligeramente distorsionadas, con un brillo rojizo en lo que parecían ser sus ojos. Mi mente se negó a aceptar lo que veía. Era como si aquel ser se doblara y retorciera con cada paso, una aberración que desafiaba la lógica. Finalmente, reuní fuerzas para retroceder, arrastrándome por el suelo mientras el sonido de pasos y ramas rotas continuaba acercándose. Algo me empujaba a mirar de nuevo al espacio que había dejado la caja. Tenía la sensación de que había algo que debía ver allí, algo que cambiaría el rumbo de todo. Cuando volví mi atención al suelo arrasado, mi respiración se detuvo por completo. Una mano, blanca como la cal, con dedos alargados y retorcidos, emergía del suelo, arañando la superficie como si algo intentara salir desde el subsuelo. Mis piernas finalmente respondieron, y me levanté con torpeza, tambaleándome mientras retrocedía. Pero al mismo tiempo, algo me atrajo hacia ella, una especie de magnetismo oscuro imposible de ignorar. En el momento en que di un paso, el teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué rápidamente y vi otro mensaje en la pantalla: «Corre, es demasiado tarde para detenerlos». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero no había tiempo para pensar en quién había enviado el mensaje o cómo sabía lo que estaba ocurriendo. Sin mirar atrás, rompí a correr. Mis pies golpeaban el suelo, y el aire frío cortaba mis pulmones. Sentía que algo enorme me seguía, los pasos detrás de mí eran fuertes, tan pesados que podía sentir las vibraciones en el suelo. No sabía hacia dónde iba. Todo lo que quería era salir de ese lugar. A medida que corría, el paisaje parecía cambiar una vez más. Los árboles se hacían más altos, las ramas se cerraban a mi alrededor, bloqueando cualquier salida clara. Cuando finalmente llegué a lo que parecía ser una carretera abandonada, me detuve a recuperar el aliento, mirando en todas direcciones. La oscuridad seguía allí, como un manto opresivo que cubría el mundo. Entonces, a lo lejos, vi luces que reconocí de inmediato. Eran las luces de un camión. El ruido del motor resonaba mientras se acercaba lentamente. Me quedé paralizado, incapaz de decidir si debía acercarme o esconderme. En ese momento, la puerta del camión se abrió lentamente, con un chirrido metálico. Pero no había conductor dentro. Las luces del interior parpadeaban, y por un momento, pensé que sería mi única salida. La elección era clara: quedarme a merced de lo que me perseguía o enfrentar lo que pudiera haber dentro del camión. Contra toda lógica, mis pies comenzaron a moverse hacia él, atraído por un instinto que no podía explicar. Subí al camión, cerrando la puerta detrás de mí. Dentro, el aire olía a polvo y algo más que no podía identificar, algo químico, artificial. Las luces seguían parpadeando, y los espejos retrovisores mostraban solo un vacío absoluto detrás. El motor rugió por sí solo, y el camión comenzó a moverse, acelerando por la carretera solitaria sin que yo tocara el volante. Sentado en el asiento del copiloto había algo. Una figura. Con una sonrisa grotesca en su rostro y los ojos brillando como dos brasas en la oscuridad. «Bienvenido», dijo con voz gélida. «Ellos están listos para ti». Final de la historia. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.